¿Ya se ve la presentación? Sí, Muy bien, ¿quiere que le dé la siguiente lámina, doctor? no, vamos a quedarnos ahí un momento, por favor. Gracias, Inés. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo diplomado. Espero que sea un éxito para todos, para ustedes fundamentalmente, para mí, por supuesto, que también es importante. Procuro siempre entrar al 5 para las 5, dar 4 o 5 minutos y a las 5:05 empezar nuestras actividades. Hoy, por un imponderable, parece que no tenía servicio de internet en casa o no sé qué pasó. Acabo de entrar, cosa que me apena. Procuro jamás llegar tarde a ninguna cita y la nuestra va a ser una cita recurrente a las 5 de la tarde. Hoy empezamos este diplomado en Derecho Probatorio, primera edición de 2023. Y como podemos advertir en el título, es bastante sugerente: retos de la justicia electoral sobre la verdad factual, las pruebas en el proceso y la rendición de cuentas. Varios temas que realmente nos mueven a la reflexión, que nos van a llevar al estudio de varios temas especializados que ya están señalados en el programa del diplomado, y la mayor de las actividades estarán a mi cargo, así que nos estaremos viendo con reiterada frecuencia, y yo espero que sea para bien de todos. No me molesta que interrumpan. Es una exposición, una presentación, como también la están viendo, pero el que quiera intervenir levanta la mano, y si no logro verlo, creo que tenemos todos estos símbolos, estos iconos. Está la mano levantada, podemos levantar la mano, y si no los veo, con toda libertad, abran su micrófono y participen. La pregunta que quieran hacer, el comentario que quieran hacer, con toda libertad, por supuesto que me dará gusto la participación de ustedes. Vamos a empezar por la primera parte: retos de la justicia electoral. Vamos ahora sí, Inés, a la otra lámina. Cuando hablamos de justicia electoral, yo ya no acostumbro a hacerlo, sino para darle una amplia acepción, como vamos a verlo en estos momentos. Por un tiempo se ha utilizado la expresión justicia electoral para hacer referencia a la posibilidad que tenemos los gobernados, ciudadanos y ciudadanas en especial, de ocurrir al órgano jurisdiccional del Estado especializado en la materia electoral para la defensa de nuestros derechos, ya sea individuales o colectivos. Y podrán advertir todavía en la revista oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se conserva este título, Justicia Electoral. Pero en otro tiempo, por mucho tiempo, usamos la expresión recursos electorales, que eran fundamentalmente de naturaleza administrativa. Ahora, a nivel federal, el único recurso administrativo que conservamos, que sigue vigente, es el recurso de revisión, cuya derogación yo he propuesto en múltiples ocasiones. Me parece que es inútil. La mayor de las veces la autoridad confirma su acto o su resolución o su procedimiento pensando que ha actuado correctamente, y nos vemos en la necesidad de proceder a los medios de impugnación jurisdiccional para poder combatir esa confirmación de los actos originalmente controvertidos. Además, el recurso de revisión administrativo, para mí, es un auténtico medio autocompositivo de solución de controversias. Esto creo que nadie lo ha dicho, yo lo he mencionado en algunas ocasiones.
porque es una oportunidad que tiene la autoridad para revisar sus propios actos, ya sea de manera horizontal o de manera vertical, es decir, por un superior jerárquico, pero del mismo órgano de autoridad, en este caso, del Instituto Nacional Electoral, para determinar si ese acto ha sido emitido o no conforme a derecho. Me parece que es una pérdida de tiempo. Lo que debemos hacer es hacer viable el medio procesal de impugnación sin necesidad de agotar recurso de revisión alguno. Estos recursos administrativos, les decía, han sido permanentes en la historia de México. Incluso si revisamos desde el origen de nuestro derecho electoral, que está en la Constitución de Cádiz, ya ahí teníamos recursos para controvertir las elecciones, bien sea de electores o incluso de diputados a las Cortes de Cádiz. No voy a entrar a esta referencia histórica, es muy interesante, pero ya tendremos oportunidad en otra ocasión de hacerlo. Los recursos electorales han estado permanentes desde 1812 hasta la actualidad con el recurso administrativo de revisión. Sin embargo, esta historia empezó a cambiar con la reforma de 1977, que instituyó el recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No fue un auténtico medio de impugnación, no fue un auténtico recurso jurisdiccional, era más bien un desahogo jurídico-político para los inconformes con los resultados de las elecciones de diputados al Congreso de la Unión, única y exclusivamente de diputados. Lo que resolviera la Suprema Corte de Justicia no vinculaba a la autoridad electoral, que en esa época era la Comisión Federal Electoral, y por supuesto el Colegio Electoral. El recurso de reclamación procedía solo en contra de determinaciones del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados, que se encargaba de calificar con criterio político la elección de sus integrantes. Lo que resolviera la Suprema Corte era intrascendente, no obligaba al Colegio Electoral. Por tanto, aun cuando se le denominó recurso de reclamación, no era un auténtico medio de impugnación. Pero es la primera semilla del que podemos hablar para ahora hacer alusión al derecho procesal electoral. Y con la reforma de 1986, que en la Constitución previó la existencia de un tribunal electoral, y el Código Federal Electoral de 1987, que instituyó el Tribunal de lo Contencioso Electoral, empezamos a hablar de un contencioso electoral. Era Tribunal de lo Contencioso Electoral. La expresión sistema de medios de impugnación empezó desde la Ley Orgánica de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales de 1977. Y es además una expresión que hemos conservado a partir de esos años, de 1977 a la fecha, y encontramos como título de nuestra ley procesal, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Por tanto, esta expresión ha quedado también como sinónima de lo contencioso electoral, de justicia electoral o de recursos electorales, sistema de medios de impugnación electoral. En 1992, yo empecé a hablar de derecho procesal electoral, cuando tuve la idea
de elaborar mi tesis de doctorado y justamente el título fue Derecho Procesal Electoral Mexicano. A finales de 1993 y a principios de 1994, algunos estudiosos del derecho procesal administrativo y un magistrado del Tribunal Electoral Local del estado de Michoacán empezaron a hablar también de derecho procesal electoral. Yo prefiero esta expresión, me parece mejor, me parece adecuada, porque hablar de justicia electoral es una expresión demasiado amplia. Vamos, por favor, a la siguiente lámina, Inés. Vean lo que yo comprendo por justicia electoral. Si vamos a hablar de justicia electoral, estamos hablando también de la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para poder controvertir la constitucionalidad de leyes electorales, tanto federales como locales. Me parece que de manera indiscutible, bajo el rubro genérico de justicia electoral, queda esta acción de inconstitucionalidad, pero también quedan involucrados ahí nuestros actuales procedimientos administrativos sancionadores, tanto el ordinario como el especial, que mucho trabajo dan al Instituto Nacional Electoral, a los institutos electorales locales, a la Sala Regional Especializada del Tribunal Federal y, por supuesto, a las salas regionales previo conocimiento de los tribunales electorales locales. Pero también bajo este rubro justicia electoral podemos comprender los procedimientos administrativos sancionadores, ordinario y especial. Pero lo mismo, el tema de justicia electoral penal, los delitos electorales están dentro de este rubro. Hay un proceso que tiene por objeto el conocimiento de hechos posiblemente constitutivos de delitos electorales. Y tenemos una ley especializada, la Ley General sobre Delitos Electorales. Todo este proceso penal electoral sería parte de la justicia electoral. Y por supuesto, los juicios y recursos electorales previstos en nuestra Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Vean qué amplio es este contexto bajo el rubro justicia electoral. Y todavía podríamos agregar dos temas más. Uno, el juicio para dirimir las controversias entre los servidores del Instituto Nacional Electoral y este instituto, que es justicia electoral laboral. Pero bajo el rubro justicia electoral puede quedar también este segmento, justicia laboral electoral, para los servidores públicos adscritos al Instituto Nacional Electoral. Y nos queda todavía pendiente un juicio. El juicio que pueden promover los servidores públicos del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ante la Sala Superior por cuestiones o controversias laborales. Entonces, el tema justicia electoral es sumamente amplio. No solo es estrictamente electoral, sino que es constitucional, es procedimental electoral, es penal electoral, es laboral electoral y, por supuesto, procesal electoral. Por tanto, yo propongo que utilicemos la expresión derecho procesal electoral para poder delimitar nuestro ámbito de conocimiento y de actividad solo en el contexto de los juicios y recursos
electorales que están previstos en la ley especializada de la materia, a lo cual todavía tenemos que agregar un medio de impugnación electoral que algunos tratadistas denominan o califican como un medio ilegal de impugnación electoral, porque está fuera de la ley, no está previsto en la ley, pero ha sido instituido por acuerdo y jurisprudencia de la Sala Superior. Es el juicio electoral que también al cual se recurre con mucha frecuencia cuando no podemos aplicar el medio de impugnación en alguno de los otros que están específicamente regulados en la ley de la materia. Y todavía subsiste otro medio de impugnación, aunque no siempre se utiliza para tipificar o ubicar en ese contexto a específicos medios de impugnación, que son los asuntos generales. Así que nuestra materia procesal electoral se ha complicado tanto que habrá que reformar. Yo creo que este es uno de los aspectos positivos en la tentativa de reforma legal electoral, expedir una ley en el que se unifiquen los medios de impugnación. Ya son tantos que inducen a confusión y que ha llevado a la Sala Superior a la necesidad de establecer jurisprudencia para sustentar el criterio acertado, justo, de que el hecho de equivocarse al momento de determinar el medio de impugnación que se promueve no es causa suficiente para su desechamiento, que el tribunal competente lo que debe hacer es reencauzar el medio de impugnación para poderlo tipificar en donde corresponde de manera adecuada. Incluso, y aquí solo un detalle, cómo escribir la palabra reencauzamiento, que para mí fue motivo de, no de votos particulares, pero sí de comentarios específicos, porque mis compañeros escribían reencauzar con Z y yo siempre he escrito reencauzar con, con S, porque para mí es sinónimo de causa el proceso, el juicio. Juicio, causa y proceso son términos sinónimos. Y si causa se escribe con S, reencauzar se debe escribir con S. Pero en fin, esto es un detalle lingüístico. La palabra causa normalmente se utiliza en México solo en el derecho procesal penal, no en el derecho procesal civil y tampoco en el procesal electoral o en el administrativo. Sin embargo, para mí es un detalle que se puede y debe tomar en consideración. Bien, vamos a la siguiente lámina, por favor, Inés. Esta es la propuesta que yo hago, hablar de derecho procesal electoral. En consecuencia, regresamos a la primera lámina, la carátula, por favor, Inés. En consecuencia, tendríamos que decir retos del derecho procesal electoral y estos otros temas, la verdad factual, pruebas en el proceso, aquí está para mí adecuadamente enunciado, y rendición de cuentas. Aunque el tema de rendición de cuentas también pareciera un tanto raro, vamos a ver algún comentario a este respecto al final de nuestra sesión de hoy. Bien, vamos a partir entonces de este tema, derecho procesal electoral. Vamos a donde estábamos, Inés, por favor. Creo que la lámina 4. Vamos a la 5 ahora, por favor. ¿Cómo se define el derecho? Perdón, Juan Pablo, adelante. Juan Pablo Loredo Bautista.
Sí, gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas Perdón, tardes. muchas gracias por su exposición. No, hombre, con Quería gusto. hacerle, si me permite, una pregunta, Adelante. aprovechando su amabilidad de que lo podemos estar interrumpiendo. Primero, si en este concepto amplio de justicia electoral no caben también los procedimientos de responsabilidades administrativas, o más bien la participación de las autoridades administrativas para sancionar a los servidores públicos de los que los tribunales electorales dan vista para sancionar derivado de una falta en materia electoral. Y pues en efecto, sí es un dolor de cabeza el sistema de medios de impugnación, porque pues hay tantos actos que ya tienen como su propio juicio o su propio procedimiento para impugnarse, que ya cada vez, o sea, ya no se sabe en qué clave va a recaer o en qué procedimiento va a concluir. Por lo cual, no sé si en efecto, me parece que sí es correcto que en algún momento se unifique, como lo es el amparo, ¿no? O sea, como es la figura del amparo, porque el amparo también cobija o abarca múltiples actos reclamados, ¿no? Y en este caso queremos en la materia electoral tratar de acotarlos a una clave, a un procedimiento o a una figura, pero pues vaya, es tan dinámica a lo mejor la materia que no necesariamente va a alcanzar, ¿no? Y eso la verdad es que a veces ha desembocado en discusiones que se generan en las sesiones de la sala o del tribunal que pues a veces hasta son extensas, ¿no? Para discutir en dónde debe de caber un procedimiento o juicio, ¿no? Sería todo. Gracias. Al contrario, Juan Pablo, normalmente no califico las preguntas porque todas son interesantes, pero esto que has planteado tiene una importancia especial. No, el tema que planteas no forma parte del derecho electoral, sino de una disciplina que en México no se ha explorado, no se ha sistematizado de manera adecuada y amplia, que es el derecho disciplinario. Tenemos un Colegio Nacional de Derecho Disciplinario y sin embargo lo que tenemos son leyes de responsabilidades de los servidores públicos, ¿sí? Cuando debería de ser no de responsabilidades, sino del derecho disciplinario como un derecho corrector. Si revisamos la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, vamos a encontrar que casi todo el tema de derecho disciplinario o responsabilidades administrativas ha sido derogado, porque esto es competencia actualmente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sí, es parte del derecho administrativo sancionador. Sí, ya no es electoral, es netamente administrativo. Sí, así que no corresponde a la justicia administrativa este apartado. Ya correctamente está conociendo de estos temas el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sí, ya no nos corresponde a nosotros y me parece que es lo correcto. Como no nos debe corresponder la materia laboral, es laboral, no es electoral. Así como no nos corresponde la materia penal electoral, que cae en el contexto de delitos especiales, la materia laboral debería de ser competencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que es propio para los servidores del Estado a nivel federal. Sí, por tanto, no debería de estar aquí, porque además incurrimos en una contradicción de principio. El tribunal es patrón, es demandado y es juez, cuando menos en la parte de los servidores públicos adscritos al tribunal. Sí sigue siendo un tercero imparcial, tratándose de los servidores públicos adscritos al Instituto Nacional Electoral, pero es materia laboral. Debería de ir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Sí, en cuanto a la unificación, pues estamos de acuerdo, creo que en esa parte coincidimos y efectivamente muchas veces las discusiones son fuertes para ver a qué medio de impugnación se debe reencauzar.
Les digo yo hasta en el detalle de si S o Z, por ahí empieza la discusión, pero bueno, espero haber contestado, Juan Pablo, con gusto. Bien, vamos a continuar ya bajo este rubro de derecho procesal electoral. ¿Cómo definir el derecho procesal? Después de revisar múltiples definiciones que están citadas en mi libro, llego a la conclusión de definir al derecho procesal como la rama o apartado del derecho público que tiene por objeto directo y exclusivo al proceso. Sí, podemos pensar que es una definición sumamente sencilla, demasiado breve y que probablemente nada diga, porque solo digo rama o apartado del derecho público. Ya lo ubiqué en el contexto del derecho público, cosa que no es ninguna novedad, que desde el siglo XIX, en la segunda parte, se dijo ya que las relaciones procesales son de derecho público porque interviene el Estado por conducto del órgano jurisdiccional. No hay duda de que forma parte del derecho público, que es el derecho del Estado, entendido como derecho del Estado, el que tiene por objeto al Estado, sí, su origen, organización y funcionamiento. Por eso ubico ahí al derecho procesal como derecho público y en lo cual estamos de acuerdo, creo que todos los autores, no hay nadie que sostenga una opinión contraria o diferente. Derecho público o rama del derecho público que tiene por objeto directo y exclusivo al proceso. Esto para hacer una definición didáctica, pero que al mismo tiempo sea completa. Nuestro problema está en definir qué es el proceso, porque si sabemos ya lo que es el proceso, sabemos lo que es el derecho procesal. Ahí tienen la cita de mi libro en donde pueden encontrar esta definición. No está literalmente repetida, por eso anoté el confróntese. Solo se confronta cuando la idea se toma de ahí, pero no necesariamente el texto literal. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Inés. Proceso. Lo mismo, encontrarán esta definición en mi libro de Derecho Procesal Electoral Mexicano. Y digo, proceso es el conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos jurídicos de las partes directamente interesadas, de los terceros ajenos o vinculados a la relación sustancial, sustantiva y o procesal, y del órgano jurisdiccional competente, cuya finalidad consiste en resolver, mediante la aplicación del derecho, un conflicto de intereses de trascendencia jurídica calificado por la pretensión de una parte y la resistencia de la otra parte. Si normalmente hablamos de dos partes en litigio, el actor y el demandado o responsable. Esta es una definición descriptiva, quizá muchas palabras, pero por más que he tratado de quitar palabras, no he podido porque le quitaría sentido, no quedaría completa como la propongo en esta definición. Pero he elaborado una definición sintetizada que contiene todo lo que está en esta definición amplia, sin que la otra sea estricta, sino solo sintetizada. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Vean, todo lo que tenemos en los renglones anteriores están resumidos en estos tres renglones. Esto no lo tengo escrito, creo que todavía en ninguna parte, por eso no hago cita
aunque es un concepto que he estado explicando desde hace algunos años. Mi libro, como podrán ver, fue una edición de 2006. Ha habido reimpresiones hasta 2013, pero está atrasado ya en 16 años y un poquito más, porque ya estamos en 2023. Este concepto nos dice exactamente lo mismo que la definición anterior, pero con menos palabras. Proceso es el conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos jurídicos del órgano jurisdiccional, las partes y los terceros para resolver un litigio mediante la aplicación del derecho. Es un concepto que se puede memorizar fácilmente, que nos da todos los elementos que contiene la definición anterior y que nos permite explicar lo que es el proceso. Lo que no he podido cambiar es esta parte, conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos jurídicos. Al usar estas expresiones, he tomado en cuenta tanto el contenido, la naturaleza y características del proceso, como la teoría del acto jurídico. En la teoría del acto jurídico que estudiamos por regla en México, deriva de la teoría clásica del acto jurídico elaborada por el derecho francés y regulado en el Código Civil francés de hace 220 años. Código Civil francés de 1803-1804. En este código se regula, igual que hacemos nosotros, no el hecho jurídico, no el acto jurídico, sino el contrato, la especie más importante de acto jurídico, y el acto jurídico como especie del hecho jurídico en sentido amplio. Cuando hablamos de hecho jurídico en sentido amplio, lo que hacemos es alusión a todo acontecimiento de la naturaleza o de las personas que genera consecuencias de derecho. Las consecuencias de derecho son crear, transmitir, modificar o extinguir derechos, deberes, relaciones, situaciones o estados jurídicos. Creo que no hay ningún autor en México que lo explique de esta manera. En mi opinión, así es. Por más de 30 años fui profesor de Derecho Civil y al explicar teoría del acto jurídico lo hacía en estos términos. Vamos simplemente a hablar de la sentencia en materia familiar. Es una sentencia de divorcio. ¿Qué es la sentencia? Un acto jurídico. Yo digo que la sentencia de fondo es el acto jurisdiccional por excelencia. Es la que resuelve el fondo del litigio en cualquier proceso. Bueno, en un juicio de divorcio, la sentencia, acto jurídico, disuelve un estado jurídico, disuelve el vínculo matrimonial. Los que eran casados dejan de ser casados para asumir nuevamente la situación de solteros, que no hay situación o estado civil de divorciados. ¿Sí? Vuelven a ser solteros, vuelven a ser libres para contraer matrimonio o vivir como quieran dentro del ámbito de la licitud. Es un acto jurídico y, sin embargo, extingue un estado de derecho, el estado civil de casados. Si la sentencia fuera en un juicio civil de rescisión de contrato, está rescindiendo una situación jurídica. Vamos a pensar que la rescisión del contrato fuera de un contrato de arrendamiento. Se extingue esa relación permanente, porque puede ser por muchos años, de arrendador y arrendatario. En fin,
No me voy a meter más a este tema, simple y sencillamente explicar por qué las consecuencias de todo hecho jurídico lato sensu puede ser crear, transmitir, modificar o extinguir derechos, deberes, relaciones, situaciones o estados jurídicos. El acto jurídico es una especie de hecho jurídico lato sensu. Es una manifestación de voluntad con la intención de crear consecuencias de derecho sancionada por una norma jurídica. Sí, ya sabemos cuáles son las consecuencias de derecho, ya las dijimos. Si, por ejemplo, celebramos un contrato de compraventa, vamos a generar para el vendedor la obligación de transmitir la propiedad de la cosa vendida y para el comprador la obligación o el deber jurídico, mejor dicho, de pagar el precio cierto y en dinero que ha sido pactado por las partes. ¿Bien? Hablamos de creación, extinción, modificación o transmisión de derechos y deberes. Creamos la obligación de pagar, pero creamos también la obligación de transmitir el derecho de propiedad, de adquirir el derecho de propiedad para el comprador que le transmite el vendedor. Consecuencias de derecho, insisto, crear, transmitir, modificar o extinguir derechos, deberes, situaciones, relaciones o estados jurídicos. Esto va a ser en todo acto jurídico. El convenio, el tratado internacional, es un convenio, nos dice Kelsen, nada más que un convenio celebrado por sujetos de derecho internacional. Y así lo tenemos en el tratado de los tratados o del derecho de tratados, la llamada Convención de Viena. El tratado es un convenio que crea, que transmite, que modifica o extingue derechos y deberes. O bien, relaciones, situaciones o estados jurídicos. El reconocimiento de un Estado como ente soberano es un reconocimiento de un Estado jurídico. Pero en fin, no me extiendo más en este aspecto. Procedimientos. Si hablamos de constitución de un partido político, es todo un procedimiento y el procedimiento puede ser controvertido ante el Tribunal Electoral. Si es un partido político nacional, ante el Tribunal Federal; si es un partido político local, ante el Tribunal Electoral local. El procedimiento constitutivo del partido político es objeto de impugnación. Por eso, cuando hablo de proceso, digo que es un conjunto sistematizado de hechos jurídicos, actos jurídicos y procedimientos jurídicos. Nada más que en el proceso, estos actos, hechos y procedimientos son del órgano jurisdiccional, de las partes y de los terceros. ¿Para qué? Para resolver un litigio. ¿Para resolverlo cómo? Mediante la aplicación del derecho. Y en el aspecto o en el concepto hechos jurídicos, porque son hechos jurídicos lato sensu, no es necesario precisarlo, también quedan comprendidos los hechos de la naturaleza. ¿Qué hecho de la naturaleza se imaginan que intervenga en un proceso? Hecho de la naturaleza que tenga trascendencia en un proceso. ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien quiere aventurar una opinión? La muerte, el fallecimiento. Bueno, la muerte, efectivamente, Verónica. ¿La muerte de quién? La muerte de cualquiera de las partes sería. Ajá. Sí. Puede ser, ¿verdad?
Efectivamente, en la materia electoral, si revisamos la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, vamos a encontrar que la muerte del actor es una causa de sobreseimiento del juicio o recurso que ha promovido. Obviamente, cuando se refiere a sus derechos político-electorales, porque deja de existir el titular del derecho que ha motivado la impugnación. Pero, a ver, no nos pongamos fatales y hablemos de muerte, hablemos de algo más sencillo. ¿Qué otro hecho de la naturaleza? El terremoto. Claro, también, ¿verdad? Bueno, dices el terremoto el día de la jornada electoral. Sí, pero hace poco hubo un movimiento de tierra, un temblor, sismo, terremoto. Creo que no llega a terremoto, pero en fin, que motivó la suspensión de actividades en Sala Superior y en Sala Regional Guadalajara. Y con esto no hubo transcurso de los plazos porque no hubo las actividades jurisdiccionales ordinarias, se suspendieron las actividades y por tanto suspendió el transcurso de los plazos. Pero vean algo más sencillo, sin tanta complicación, el tiempo. Si el proceso se desarrolla en el tiempo, para presentar la demanda tenemos un plazo que es diferente desde el punto de vista estrictamente cronológico, si estamos dentro de procedimiento electoral o si estamos fuera de un procedimiento electoral. El plazo es el mismo, 4 días, pero si estamos dentro de procedimiento electoral, todos los días y horas son hábiles. En cambio, si estamos fuera de procedimiento electoral, solo se computan los días hábiles. Para empezar, se descuentan los sábados y domingos. Se descuentan todos los días que conforme a la ley sean declarados inhábiles, pero también, por acuerdo del órgano jurisdiccional, se pueden declarar inhábiles otros días. Y todo esto se toma en cuenta para el cómputo de los plazos. Sí, el tiempo es un fenómeno de la naturaleza y todo proceso se desarrolla en el tiempo. Todo proceso se lleva a cabo conforme a plazos y términos. Así que el tiempo es un fenómeno de la naturaleza que influye en el proceso al determinar días y horas inhábiles, días y horas útiles o inútiles para la actuación jurisdiccional. Bien, si hay alguna pregunta, adelante, si no, continuamos. Bien, si no hay preguntas, vamos a la siguiente lámina, por favor, Inés. Hemos introducido en la definición anterior una palabra nueva que fue litigio. Litigio es el conflicto de interés de trascendencia jurídica calificado o caracterizado por la pretensión de una parte y la resistencia de la otra parte. Esta es una definición que he elaborado a partir de las definiciones que nos dan Carneluti primero y con una crítica y aportación por Niceto Alcalá Zamora y Castillo. Uniendo el pensamiento de Carneluti y de Niceto Alcalá Zamora y Castillo, he elaborado esta definición de litigio: conflicto de interés, de trascendencia jurídica. No es cualquier conflicto de intereses, sino un conflicto de intereses en el contexto del derecho, conflicto de intereses regidos por el derecho y un conflicto calificado o caracterizado por la pretensión de una parte y la resistencia de la otra parte. ¿Qué es la pretensión de una parte?
lo que el actor enjuiciante, recurrente, quejoso o como se le denomine en la ley específica, es lo que quiere, lo que pide, lo que exige del demandado o del tribunal. Porque muchos autores dicen que la acción está dirigida en contra del demandado y no del tribunal. Esto yo lo enseñé también durante mucho tiempo, sin embargo, es rectificado. La pretensión puede ser no solo en contra del demandado o responsable, la pretensión puede ser también ante el tribunal o contra el tribunal o para el tribunal. En el caso nuestro es clarísima esta variante. La pretensión del actor no va dirigida al demandado. La pretensión del actor va dirigida al tribunal. Tribunal revoca, tribunal anula, tribunal modifica. Y vean cómo un acto, una sentencia reciente de la Sala Superior tuvo efectos modificatorios de la convocatoria para el procedimiento de elección de 4 consejeros del Instituto Nacional Electoral. Entre otras razones, porque no hicieron la diferenciación de estos 4 consejeros. 3 son consejeros, vamos a llamarles ordinarios, del Consejo General, y uno es el extraordinario, es el presidente del Consejo General, cuya elección tiene que ser distinta a el procedimiento de elección de los otros consejeros. Ahí tenemos una sentencia cuyo efecto es modificar. Se ordenó la modificación de la convocatoria a la Cámara de Diputados. Puede ser uno de los efectos, pero ¿a quién le estamos pidiendo? No le pedimos al demandado, le pedimos al tribunal. Tribunal revoca, modifica o anula ese acto que es contrario a derecho. Que el tribunal satisface la pretensión del actor porque es una pretensión fundada en derecho. Para poder obtener una sentencia favorable, la pretensión debe estar sustentada en un derecho subjetivo. Bien, ¿qué es lo que sucede con la contraparte? La contraparte se opone. La contraparte considera que su acto es conforme a derecho y por tanto que debe prevalecer. La contraparte no expresa su resistencia en contra del actor de manera directa, sino ante el tribunal. Tribunal, no atiendas la pretensión del actor. Yo tengo la razón. Mi acto está ajustado a derecho. Confirman. Sí, lo que le está pidiendo uno y otro es al tribunal. Así que no siempre la pretensión es en contra del demandado, sino dirigida al tribunal para que el tribunal haga lo que en derecho procede para que el acto, resolución o procedimiento controvertido deje de tener efecto o bien que sea modificado para que pueda surtir los efectos que conforme a derecho debe generar. Esto es el concepto de litigio, que es una palabra que en la síntesis, en la definición sintetizada de proceso, hemos usado por primera ocasión en este curso. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? Bien, vamos a la lámina siguiente, por favor, Inés. Derecho procesal electoral. Yo defino al derecho procesal electoral como la rama o apartado del derecho público que tiene por objeto directo y exclusivo al proceso electoral. Como podrán advertir, es casi la repetición
del concepto derecho procesal. Lo único que hice fue agregar el calificativo electoral a la palabra proceso. Ya vimos lo que es el proceso. Ahora hemos agregado la palabra electoral como calificativo del proceso. Vamos a ver qué es el derecho, qué es el proceso electoral, mejor dicho. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Y nuevamente una definición descriptiva, explicativa de lo que es el proceso electoral, que igualmente podrán encontrar en mi libro, aun cuando con pequeñas modificaciones en lo que estoy presentando ahora. Proceso electoral es el conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos jurídicos de las partes directamente interesadas, actor y responsable, de los terceros ajenos o vinculados, tercero interesado y coadyuvante, a la relación substancial, sustantiva y procesal, y del órgano jurisdiccional competente, tribunal electoral, federal o local, cuya finalidad consiste en resolver, mediante la aplicación del derecho, un conflicto jurídico de interés de trascendencia político-electoral calificado por la pretensión del actor o impugnante y la resistencia de la responsable. Si comparamos el concepto de proceso en términos generales con proceso electoral, vamos a encontrar únicamente la adecuación de ese concepto genérico para dar este concepto específico. He encerrado entre paréntesis notas explicativas. Si las partes directamente interesadas, actor y demandado o responsable, son los directamente interesados. ¿Quiénes son los indirectamente interesados? El coadyuvante y el tercero interesado. Por eso, cuando hablo de terceros ajenos o vinculados, hago referencia al tercero interesado y al coadyuvante. Son terceros vinculados a la relación sustancial. ¿Cuáles son los terceros no vinculados o ajenos? Por ejemplo, los testigos, por ejemplo, los peritos, por ejemplo, los auxiliares del órgano jurisdiccional, los auxiliares de los juzgadores o impartidores de justicia. Y cuando hablo de relación sustancial, he dejado entre paréntesis también la relación sustantiva y o procesal, porque para muchos autores, relación sustancial es sinónimo de relación sustantiva, es decir, la relación jurídica de la que emergen derechos y deberes que alguno no ha cumplido y por tanto genera el conflicto. Para otros autores, relación sustancial procesal es la que existe entre actor y demandado. Por eso cuando hago uso de la expresión relación sustancial en esta definición, aludo tanto a la relación sustantiva como a la relación procesal. La relación procesal sustancial es entre actor y demandado. La relación sustancial sustantiva es entre acreedor y deudor. Acreedor es el titular del derecho subjetivo. Deudor es quien debe cumplir la conducta que exige el acreedor o titular del derecho subjetivo. Conducta que puede consistir en dar, hacer o no hacer. Todo esto lo encontramos en el Código Civil Federal, en específico en los artículos 2011, 2027 y 2028
entre otros artículos. Así que si nos dicen relación sustancial, solo es la relación sustantiva, de acuerdo. Si nos dicen relación sustancial también es procesal entre actor y demandado, de acuerdo, porque las dos son relaciones fundamentales para el derecho sustantivo o para el derecho procesal, cada uno en el ámbito de su competencia, en el ámbito de su normativa. Bien, vamos a la lámina siguiente, por favor, Inés. La definición sintetizada, pero que nos dice exactamente lo mismo que hemos expuesto en la definición descriptiva. Proceso electoral es el conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos jurídicos del órgano jurisdiccional electoral competente, las partes y los terceros para resolver un litigio de naturaleza político-electoral mediante la aplicación del derecho. Y con estas palabras hemos dicho exactamente lo mismo que con nuestra definición descriptiva, con la ventaja de que esta, por ser más breve, la podemos memorizar, la podemos repetir y, por supuesto, a partir de cada uno de los elementos, hacer la explicación que corresponda. Hemos hablado muchas veces de la palabra derecho. ¿Alguien me quiere decir cuál es su concepto de derecho? ¿O qué concepto aceptamos como definitorio de la voz derecho? ¿Nadie se anima? ¿O ya logré dormirlos? Adelante, Fernando. Bueno, ahorita recuerdo que es como un concepto bastante general, que sería el conjunto de normas cuya función o cuya finalidad es regular la conducta de las personas. Correcto. Esto es lo que nos han explicado casi en todas las materias. Y esto es lo que vamos a encontrar en casi todos los libros. Si vamos a hablar de derecho familiar, nos van a decir conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto a la familia, o otras más descriptivas. Derecho electoral, conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto las elecciones. Y muchas, casi en todas las materias vamos a encontrar la misma definición, conjunto de normas jurídicas. Esto obedece a la gran influencia que Kelsen ejerció en el derecho, cuando menos de los que seguimos la tradición romanista, no sé en el common law cómo se defina el derecho, pero los seguidores de este sistema romanista hemos definido al derecho como conjunto de normas jurídicas, pensando en lo que dijo Kelsen, de que el derecho son normas jurídicas o reglas de conducta bilaterales, externas, coactivas y heterónomas, que faltan características también. Yo expongo un concepto distinto de derecho. Le he denominado, asumiendo el calificativo que le otorgó el doctor Santiago Nieto en su tesis de doctorado, en el que cita alguno de mis trabajos y dice el concepto integral del derecho de Flavio Galván. Yo le he denominado concepto integrador. Vamos a la lámina siguiente, por favor, Inés. No doy una definición, sino un concepto. Y le denomino concepto integrador del derecho porque
trato de involucrar todo lo que el derecho significa. Cuando decimos derecho objetivo o derecho norma, estamos definiendo lo que acaba de decirnos Fernando García, conjunto de normas jurídicas. Pero el derecho no solo son normas jurídicas. Hace unos minutos decíamos, para obtener una sentencia favorable, la pretensión del actor debe estar sustentado en un derecho subjetivo. Y el derecho subjetivo no es norma jurídica. El derecho subjetivo está en la norma jurídica. El derecho facultativo. Sí que es el derecho subjetivo, la facultad de observar determinada conducta o de exigir de otro el cumplimiento de una conducta determinada. ¿Cuál es esa conducta determinada? Decíamos hace unos minutos, dar, hacer o no hacer. Pero el derecho no se queda solo en derechos subjetivos o facultades jurídicas, no es solo normas jurídicas, sino que también es ciencia, ciencia del derecho o jurisprudencia o teoría jurídica. Pero el derecho como ciencia tiene conceptos, tiene métodos, entre otros conceptos, están entre los conceptos jurídicos fundamentales el concepto de persona, que también yo he trascendido esta limitación para no solo hablar de personas, sino de sujetos de derecho. Esto que en esta serie de círculos ven con las letras SD, lo que significa es sujeto de derecho. Y hay dos tipos de sujetos de derecho. Sujetos de derecho con personalidad jurídica y sujetos de derecho sin personalidad jurídica. Es decir, sujetos de derecho que son personas y sujetos de derecho que no son personas. Cuando yo estudiaba, cuando era alumno, nunca me pudieron explicar lo que es el nasciturus, el ser concebido pero no nacido. Y cuando se ha discutido el tema de aborto, mucho se ha hablado del derecho de nacer, aunque parezca título de película, el derecho a la vida, el derecho a disposición del cuerpo, el derecho a decidir sobre el número y espaciamiento de hijos, en fin, muchos derechos subjetivos. ¿Pero qué es el nasciturus? Un ser concebido pero no nacido. No es cosa, es sujeto de derecho. No ha nacido, no tiene personalidad jurídica. De acuerdo a nuestro Código Civil Federal, la personalidad jurídica empieza con el nacimiento jurídico, ni siquiera con el nacimiento biológico. Se requiere el nacimiento jurídico, el desprendimiento del producto de la concepción del seno materno que viva 24 horas o sea presentado vivo al registro civil. Solo en ese momento adquiere personalidad jurídica. Antes no es persona. Sin embargo, creo que nadie se atrevería a decir que es una cosa, que es un objeto de derecho. No, es un sujeto de derecho protegido por el derecho, entre otros por el derecho penal. Por eso se sanciona o se sancionaba el aborto. Se ha despenalizado, pero no de manera absoluta. Tiene reglas. También se respeta o se protege el derecho a la vida y el derecho a la salud. Si revisamos la legislación sanitaria, vamos a encontrar que no se permite la investigación científica en embriones y muchos temas más. No me voy a meter a otros temas que son importantísimos. ¿Sí? Hay un sujeto de derecho. No es sujeto, pero no es persona todavía.
Pero algo más sencillo. Si preguntáramos qué son los partidos políticos, ¿quién me puede decir qué son los partidos políticos? Jurídicamente hablando, por supuesto. Nadie se acuerda que O son sea, los un partidos partido políticos. político sería el equivalente a una persona moral por ser un conjunto de personas físicas. Gracias, José Pablo. Efectivamente, sí, por ahí nos dice Asadi, son entes de derecho público, creo, no alcancé a leer. Sí, pero efectivamente los partidos políticos son personas, sí, personas morales. ¿Y las comisiones son personas? No. ¿Qué es lo que determina que un ente de derecho sea persona o no? La ley. Aquí comparto la tesis formalista de Francisco Ferrara. Solo son personas aquellos entes de derecho a los que la ley les atribuye personalidad. ¿Cuánta diferencia puede haber entre un partido y una coalición? Salvo que la coalición es asociación de partidos. ¿Y por qué no es persona? Porque no hay una norma jurídica que le atribuya personalidad jurídica. Las agrupaciones políticas nacionales no son personas porque la ley no les atribuye esta calidad. ¿Quiénes son personas? Solo los entes de derecho a los que la ley les atribuye esta calidad jurídica. Pero son sujetos de derecho. Las coaliciones tienen, entre otros, el derecho a postular candidatos para las elecciones de representantes populares. Y tienen deberes. Tienen el deber de registrar a su candidato, de rendir cuentas de campaña, en fin, no me voy a meter tampoco a más datos, pero ahí encontramos cómo tienen derechos y deberes, sin ser personas, son sujetos de derecho sin personalidad. Y luego, en el círculo siguiente, ubico al patrimonio, pero no el patrimonio que nos han enseñado en el derecho civil como el conjunto de derechos y deberes susceptibles de apreciación económica que constituyen una universalidad de derecho. Sí es una universalidad, porque ahí están todos los derechos y deberes, tengan o no posibilidad de apreciación económica. Mi derecho a votar, ¿cuánto cuesta? No tiene valor económico. Mi derecho a la libertad de expresión, ¿cuánto cuesta? No tiene valor económico. Mi derecho al buen nombre, mi derecho a la libertad, en fin. Sí, cuando hablo de derechos y deberes, involucro en este aspecto todos los derechos y deberes, ya sean de derecho privado, de derecho público, de derecho social, ¿sí? De cualquier ámbito del derecho. Pero esos derechos y deberes, ¿en dónde están? Están en las normas jurídicas. Decíamos, las normas jurídicas son bilaterales porque atribuyen o reconocen derechos subjetivos y establecen deberes jurídicos, no obligaciones. La obligación es una especie del deber jurídico. El deber jurídico es el género. Podemos tener deberes sin que haya acreedores. La obligación es un vínculo jurídico entre acreedor y deudor. Tenemos muchos deberes sin tener acreedores. Mi deber de respetar la vida de los demás. No hay un acreedor, no hay un vínculo jurídico, no hay alguien que me exija que respete yo su vida. Si alguien me dijera, respete mi vida, ¿está usted obligado a ello? Le diría, oiga, a usted ni lo había visto, ni lo conozco, ni me interesa. Entre usted y yo no hay ninguna relación, pero obviamente tengo el deber de respetar la vida, la salud,
la integridad física de todos los demás, tengo el deber jurídico de respetar el ambiente, de respetar, tenemos muchos deberes jurídicos sin que haya un acreedor. Por eso no hablo de obligaciones, sino de deberes jurídicos, dentro de lo cual quedan las obligaciones como especie, como vínculos jurídicos entre deudores y acreedores. ¿En dónde están estos derechos y deberes? En las normas jurídicas. ¿En dónde están las normas jurídicas? Están en la ley, en los usos, en la costumbre y en la jurisprudencia. Pero también están estos derechos y deberes en los tratados internacionales. A nosotros nos interesa de manera especial los tratados internacionales tuteladores de derechos humanos. No nos interesan todos los tratados, como el que van a tratar en estos días el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, el primer ministro de Canadá y el presidente de México. Van a tratar temas relativos al tratado de antes libre comercio, ahora tratado trilateral México, Estados Unidos, Canadá. ¿Sí? Pero no nos involucra a nosotros, cuando menos no de manera directa. A nosotros nos interesa en el derecho electoral los tratados internacionales tuteladores de derechos humanos, y es por eso que hago referencia solo a esto. Pero también los derechos y deberes están en los principios generales del derecho. Por eso, toda esta serie de círculos. Y finalmente está la ciencia del derecho. La ciencia del derecho que estudia todo lo que está en los círculos internos, en los círculos anteriores. Pero al mismo tiempo, la ciencia del derecho es derecho. ¿Cuántas veces en nuestras demandas, en los informes circunstanciados, pero sobre todo en las sentencias, citamos a los autores que consideramos le dan autoridad académica a nuestros razonamientos para convencer de que estamos dictando una sentencia justa? No es la idea del magistrado ponente, no es la idea de los magistrados que dictan la sentencia, sino la idea de uno de los tratadistas extraordinarios del universo que hemos acogido porque pensamos que es aplicable al caso concreto. Y estas ideas, al ser asumidas por el tribunal, forman parte de lo que se denomina la doctrina jurisdiccional. Y esta doctrina jurisdiccional se refleja en tesis aisladas, tesis relacionadas e incluso en tesis de jurisprudencia. Y entonces viene la modificación del derecho normativo cuando establecemos estos criterios que pueden ser vinculatorios, sobre todo cuando se tornan en jurisprudencia. Y hemos visto en la reciente reforma, en la otra parte del Poder Judicial Federal, cómo determinados criterios con una votación calificada mayoritaria ya no es necesario que se reitere por 5 ocasiones para formar jurisprudencia. Basta una sola, que no es ninguna novedad. Ya estaba previsto así en la ley reglamentaria del artículo 105 de la Constitución, fracciones 1 y 2, a propósito de las controversias constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad. Si la ejecutoria de la Corte es emitida por una mayoría de 8 ministros como mínimo, los criterios ahí sustentados son jurisprudencia. Sí, y lo mismo ha sucedido cuando la tesis de jurisprudencia surge de resolver contradicciones de criterios. Un solo criterio constituye jurisprudencia al resolver contradicciones de criterios.
contradicciones de tesis. Sí, el tema de la jurisprudencia es un tema también sumamente importante. Bien, he querido traerles esta representación de mi concepto integrador del derecho, porque cada vez que hablo de una rama del derecho, imagínense un segmento trazado desde el centro de esta serie de círculos hacia el extremo último, y de ahí otra línea, una diagonal, para poder hablar de un segmento, rama o apartado del derecho. Quedan involucrados los sujetos de derecho, sus derechos, deberes, normas jurídicas y, por supuesto, ciencia jurídica. Normas jurídicas con independencia de que estén en la ley, en la jurisprudencia, en los usos, la costumbre, los tratados o los principios generales del derecho. Esto nos lleva a una comprensión fácil de lo que definíamos como derecho procesal electoral o derecho procesal en general. ¿Alguna duda, comentario o pregunta? ¿O ha sido demasiadas ideas para una tarde? Bien, con esta conceptualización del derecho, ya tenemos una idea, creo que mejor y mayor, de lo que he definido como derecho procesal electoral. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Inés. El otro tema que hemos presentado como retos de la justicia electoral. Ahora tendríamos que decir retos del derecho procesal electoral. Uno de los retos es relativo a la verdad factual, un tema que estudiaremos al estudiar las pruebas, la verdad de los hechos. No vamos a entrar lo que hacen los filósofos del derecho, lo que hacen los estudiosos de la epistemología jurídica. Vamos a quedarnos solo en el aspecto procesal, sin entrar a las profundidades del concepto de verdad, de una verdad absoluta, de una verdad relativa y muchos temas en los que nos podemos perder, en los que yo me pierdo. No soy filósofo del derecho y nos quedaremos solo con el concepto breve, genérico de verdad que nos da el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que es suficiente para los efectos procesales que nos interesan. Déjenme buscar el concepto, la definición de verdad que nos da el diccionario. Si alguien lo encuentra antes, me hace el favor de leer el concepto, y si no, yo se los digo. Aquí está. Verdad. Conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente. Conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa. Pero sobre todo la primera definición. Conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente. Sí, la conformidad de lo que se dice con los hechos. Por eso hablamos de verdad factual. Factual se refiere a hechos. Y lo que vamos a tener en la materia procesal son hechos, hechos controvertidos, hechos que son objeto de la prueba y que tenemos que demostrar que es veraz o es verdad lo que decimos respecto de determinados hechos que motivan la controversia. Sí, esto es lo que será tema fundamental de nuestra materia en derecho probatorio, la verdad factual. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Inés. Ya estamos aquí, en el contexto de nuestra materia.
Sí, el reto, conocer la verdad factual, conocer la verdad de los hechos. ¿Cómo vamos a conocer la verdad de los hechos? Mediante las pruebas, pero no cualquier prueba, sino la prueba jurídica. Y la prueba jurídica en el contexto de un litigio. La prueba jurídica en el contexto de un proceso. Ya definimos lo que es el proceso, conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos jurídicos. La prueba en el proceso es un procedimiento jurídico, un procedimiento que puede ser más o menos complejo según el proceso, según la ley específica del caso concreto. Esto lo iremos estudiando en el transcurso de nuestras próximas reuniones, de nuestras próximas lecciones. Las pruebas en el proceso. No vamos a ir a otros temas, tampoco de filosofía del derecho o de otras materias, sino únicamente en el proceso y fundamentalmente en el proceso electoral, aunque el derecho probatorio es amplio, abarca todas las materias, no solo procesales, tal vez comentemos algo de esto el día de mañana, sino también el derecho sustantivo. Pero a nosotros nos interesan las pruebas en el proceso. Vamos, por favor, a la siguiente lámina, Inés. El reto o fin u objetivo del derecho procesal. Ya ven que empezamos con estos retos de la justicia electoral. Yo singularizo. ¿Cuál es el reto del derecho procesal electoral? Este reto, porque no me parece la palabra adecuada reto, sino fin u objetivo del derecho procesal. Para mí, el fin, objetivo o reto del derecho procesal electoral es garantizar la vigencia plena del principio de juridicidad de los hechos, actos y procedimientos en materia electoral, para la vigencia plena del sistema democrático electoral, con paz social y respeto a los derechos humanos. Para mí, ese es el reto, fin u objetivo del derecho procesal electoral. Si revisamos la Constitución, sobre todo el artículo 41, base sexta, vamos a encontrar que los fines de los medios de impugnación son garantizar la definitividad de los actos y etapas electorales, su constitucionalidad y su legalidad. Sin embargo, hemos trascendido este aspecto jurídico de legalidad y constitucionalidad. Desde el año 2000, en el Tribunal Electoral Federal, empezamos a aplicar los tratados tuteladores de derechos humanos. Desde ese año, empezamos a hacer control de convencionalidad, de tal manera que cuando uso la expresión principio de juridicidad, involucro legalidad, constitucionalidad y convencionalidad. Los tres niveles normativos que rigen la vida del hombre, me atrevería a decir, porque actualmente el tema de derechos humanos obliga a todos los tribunales, obliga a todos los juzgadores. Y por tanto, los derechos humanos de los que somos titulares, todos los seres humanos, pueden ser invocados en cualquier juicio, en cualquier proceso. Si garantizar el principio de juridicidad no solo abarca ley, no solo abarca constitución y tratados internacionales, en nuestro caso tuteladores de derechos humanos, sino también
el cumplimiento de lo previsto en los reglamentos, en los convenios, en los lineamientos, en los acuerdos generales, en todo sistema normativo con independencia de cómo se denomine. Su juridicidad es cumplimiento de las normas jurídicas. ¿Cuáles? Todas las que sean aplicables, estén en donde estén. ¿Alguien me puede decir qué es la coalición? Es sencillo. Adelante. ¿Alguien iba a hablar? ¿La coalición se refiere a la de los partidos políticos? Sí, claro. ¿La unión de dos partidos políticos? Sí. Pues yo, bueno, yo la definiría así como la unión de dos partidos políticos, por así decirlo. Es lo mismo que nos estaba diciendo otra compañera. ¿Y cómo se unen? Tengo entendido que ahí hay un procedimiento para que se unan, pero deben de hacer algún acuerdo, por así decirlo. A ver, Ana Cristina Ferreira nos está diciendo por convenio. Sí, la coalición es un convenio. ¿Y qué es el convenio? Un acuerdo de voluntades. El convenio es un acto jurídico plurilateral. Por tanto, del convenio surgen derechos y deberes. Si los partidos que se coaligan asumen la responsabilidad de cumplir los deberes y ejercer los derechos derivados de ese convenio. La juridicidad abarca el cumplimiento del convenio. Lo que celebraron las partes debe ser cumplido puntualmente. Sí, para que veamos cómo la palabra juridicidad tiene una connotación sumamente amplia. Por eso no hablo nada más de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad, sino juridicidad, porque si hablamos de elecciones por usos y costumbres, la juridicidad está fundamentalmente en esos usos y costumbres que actualmente prefieren denominar normativa interna, pero normativa interna es toda. Nadie se rige por la normativa externa, así se denomine constitución o ley general o como se denomine. Siempre nos vamos a regir por un sistema normativo interno. Nunca nos vamos a regir por un sistema normativo externo. Por eso yo prefiero seguir hablando de usos y costumbres, que además son las expresiones que se utilizan en todas las leyes. El derecho, antes de ser codificado como se ha hecho en el sistema romanista, era un derecho consuetudinario, era por usos y costumbres. Uno de los grandes problemas para poder expedir el Código Civil francés de 1803-1804 fue justamente compilar las costumbres de todas las regiones de Francia para poder elaborar primero y expedir después ese Código Civil francés, ejemplo de muchos códigos del planeta. Bien, entonces para mí el reto de la justicia electoral, o como yo prefiero decir, fin u objetivo del derecho procesal electoral, es garantizar la vigencia plena del principio de juridicidad de los hechos, actos y procedimientos en materia electoral para la vigencia plena del sistema democrático electoral, con paz social y respeto a los derechos humanos. Esto, por supuesto, tiene como un elemento imprescindible el derecho procesal electoral. Y el derecho procesal electoral sustentado en pruebas para poder demostrar la verdad factual en materia electoral.
y por tanto será lo que estudiemos en este diplomado de Derecho Probatorio. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Inés. A ver, aquí algo que estaba al principio, la rendición de cuentas. Podríamos decir, ¿y qué tiene que ver el derecho probatorio y el derecho electoral con la rendición de cuentas? Fui a una fuente institucional, a la Secretaría de la Función Pública, que nos proporciona esta definición de rendición de cuentas. Rendición de cuentas significa que las personas, los organismos y las organizaciones de carácter público, privado y de la sociedad civil tienen la responsabilidad del adecuado cumplimiento de sus funciones. Fíjense nada más. Rendición de cuentas, adecuado cumplimiento de sus funciones. En teoría existen 3 tipos de rendición de cuentas: diagonal, horizontal y vertical. Los ejemplos a continuación provienen del sector público. Todo esto es transcripción de la página de la Secretaría de la Función Pública. La rendición de cuentas diagonal se produce cuando los ciudadanos recurren a las instituciones gubernamentales para conseguir un control más allá de las acciones del Estado y como parte del proceso. Vamos a la lámina siguiente, por favor, Inés. La rendición de cuentas diagonal se produce cuando los ciudadanos recurren a las instituciones gubernamentales para conseguir un control más eficaz de las actuaciones del Estado y como parte del proceso participan en actividades como formulación de políticas, elaboración de presupuestos y control de gastos. La rendición de cuentas horizontal somete a los funcionarios públicos a restricciones y controles o a un sistema de contrapesos por parte de organismos gubernamentales, por ejemplo, tribunales, defensor del pueblo, organismos de auditoría, bancos centrales, con facultades para cuestionar e incluso sancionar a los funcionarios en casos de conducta indebida. Actualmente, la auditoría integral no solo se ocupa de fiscalizar el ejercicio del presupuesto, sino incluso de revisar que el presupuesto sea bien aplicado. Lo que veíamos, vamos a regresar a la lámina anterior, por favor, Inés. Rendición de cuentas significa que las personas, los organismos y las organizaciones cumplan adecuadamente sus funciones. Así que el tribunal cumpla adecuadamente sus funciones, que dicte sentencias conforme a derecho. Y dictar sentencias conforme a derecho es conforme a lo alegado y probado en el caso particular. Si la auditoría no solo es si se gastó conforme al proyecto de presupuesto, el presupuesto o la partida presupuestal asignada al tribunal, sino si el tribunal cumplió sus funciones, si realmente hay un acceso a la impartición de justicia electoral, si se están resolviendo los medios de impugnación que han sido promovidos, si cuenta con personal profesional, personal de carrera, que garantice el adecuado cumplimiento de las funciones de la institución. En fin, cómo el tema probatorio tiene trascendencia dentro del proceso y más allá del proceso, en cuestiones que ya no son propiamente del derecho procesal, tampoco estrictamente del derecho probatorio,
sino que caen ya en ámbitos distintos a los de la justicia electoral o derecho procesal electoral, como yo le denomino. Con esto, creo que hemos cumplido los objetivos de la plática primaria, de la plática de hoy, para mañana poder empezar con los temas específicos del derecho probatorio. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? Bien, son las 6:57. Creo que estamos puntualmente cumpliendo con nuestro temario y nuestro horario. Una disculpa nuevamente por no haber ingresado a tiempo. Espero que estos problemas técnicos no se repitan y que mañana puntualmente pueda estar al 5 para las 5, para que empecemos a las 5:05. Les agradezco mucho su atención. Si no hay preguntas, si no hay comentarios, si no hay dudas, daremos por concluida nuestra sesión de hoy. Gracias, buenas noches, que descansen. Gracias a ustedes. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas Hasta noches, luego. doctor. Un gusto. Gracias, gracias.